sufrir. El sol ancestral brinda su calor, sale del cerro sagrado que es el olivo, sale del cerro sagrado que es el olivo. Eso. ¡Hey, hey! ¡Rayaya! ¡Azapá! Nuestras manos limpias para proteger, donde nuestros hijos mañana puedan crecer. Nuestras manos limpias para proteger, donde nuestros hijos mañana puedan crecer. Tengo un valle que está verde y quiere vivir, tierra fértil y morena, no quiero verte sufrir. Tierra fértil y morena, no quiero verte sufrir. El sol ancestral brinda su calor, sale del cerro sagrado que es el olivo, sale del cerro sagrado que es el olivo. ¡Hey, hey! ¡Rayaya, rayaya! Nuestras manos limpias para proteger, donde nuestros hijos mañana puedan crecer. Nuestras manos limpias para proteger, donde nuestros hijos mañana puedan crecer. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Hola a todas, todos y todes. Somos el colectivo Arica Constituyente. Mi nombre es Lenina Barrios Atencio y junto a Andrea Alvarado Urbina damos por iniciada nuestra segunda transmisión en vivo, pero nuestro 15º programa como Arica Constituyente. Y esta vez denominamos a este programa Hablemos sobre el proceso constituyente. Agradecemos a la banda local Zipas por facilitarnos su tema Morenada de Azapa, con la que damos inicio a cada uno de nuestros programas. Saludamos también a nuestro medio asociado Chaya TV, con quienes realizamos esta transmisión de manera conjunta. Para contextualizar, les contamos que Arica Constituyente es un colectivo ciudadano que pretende ser un aporte al proceso constituyente que actualmente vive nuestro país,
creando un espacio que promueve la autoformación y reflexión sobre el Chile actual y el Chile que queremos construir, con especial énfasis en nuestra región y sus problemas. Para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Vamos a introducirlo con sus propias palabras, o algunas de sus palabras, señalando cuando la ilegitimidad de origen de la Constitución del 80 no se supera, comienzan a aparecer los problemas sustantivos. Esta situación no es una complicación puramente formal, es un inconveniente que tiene que ver con la imposibilidad de reconocernos en el acuerdo constitucional, y este es el centro de la crisis actual. Estas son palabras de nuestro invitado Matías Mesa Lopendía, abogado especialista en derechos humanos. Bienvenido, Matías, un gusto estar acá contigo hoy, muchas gracias por venir. Hola Andrea, hola Lenina, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar en un espacio como este, que de alguna manera es una demostración de que esto sigue vivo, ¿no? Gracias, Matías. Antes de partir, queremos invitar a todos quienes están en línea, que nos están viendo ya, a que dejen sus preguntas para el invitado, para el colectivo, en los comentarios de esta publicación, tanto en Chaya TV como en el Facebook de Arica Constituyente y también en YouTube, que estamos saliendo en vivo también. Así que dejen sus comentarios y vamos a estar leyendo. Sí. Y bueno, para dar inicio a la conversación de hoy, queremos contarles un poco cuáles son los temas que queremos abordar. La verdad que, como señaló Lenina, el nombre de este live, de esta conversación, en términos generales, es Conversemos, hablemos sobre el proceso constituyente, y hay bastantes aspectos que cubrir al respecto, pero queremos como pasar por los distintos momentos que componen este proceso que ya estamos viviendo, digamos, que no es solo el acto formal, sino que es un proceso que viene desde hace ya bastante tiempo. Entonces, conversar sobre el plebiscito que se acerca el 25 de octubre, sobre la convención constitucional o mixta que viene el próximo año a partir de eso, cómo va a funcionar y también cuáles son los elementos que están todavía en disputa. Entonces, como para comenzar a conversar, queríamos partir por el tema del plebiscito de este 25 de octubre, cómo se gesta, cómo es que llegamos a esta situación, a este momento, digamos, a esta elección, y cómo es que llegamos y por qué en el fondo llegamos a estas dos opciones de convención constitucional versus convención mixta, y qué es lo que representan en el fondo cada una, para entender esta elección a la que nos enfrentamos. Bueno, bien interesante el planteamiento, porque tiene hartas capas, en el fondo, la pregunta. El origen inmediato del plebiscito, más allá de la cuestión formal de la reforma constitucional, es el acuerdo de noviembre, ¿no? Y el acuerdo de noviembre, si nos retrotraemos ahí a ese 15 de noviembre, en que están representadas estas fotos, ¿no?, en que aparece prácticamente todo el espectro político representado en el Congreso, en una foto donde firman este acuerdo, representa de alguna manera la tensión subyacente. Lo que hay debajo de eso es, a mi entender, expresa el conflicto central de todo este periodo, que es la tensión que se genera entre el poder constituido, o sea, entre por así decirlo, el gobierno, el Congreso, los tribunales, y la manera en que está organizada la comunidad política en el país, y el poder constituyente, que es una potencia que está hoy día expresada en quizás, ¿cierto?, los cabildos autoconvocados, las asambleas territoriales, esos espacios que surgieron espontáneamente y desde donde se empezó ya a elaborar y a discutir, incluso antes de noviembre, la idea de que había que establecer un nuevo pacto social. Entonces,
ese es el origen del plebiscito del cual estamos yendo. Y el acuerdo es, por así decirlo, una foto que cristaliza, que fija un momento dentro de esa tensión. Y esto es súper importante de tener presente porque muchos de ambos sectores, ¿cierto? De los que están por el rechazo, de los que están por el apruebo, y dentro de los que están por el apruebo, los que están como muy contentos con el acuerdo y los que no estamos tan contentos con las características de ese acuerdo, tienden a actuar como si ese acuerdo fuera el final del proceso constituyente, ¿no? Como que ahí está determinado, oleado y sacramentado todas las características del proceso. Y mi impresión, mi intuición, es que lo que tenemos ahí es el comienzo, es apenas el comienzo, que se termina de ratificar, o sea, una primera etapa culmina el 25 de octubre con este plebiscito, que iba a ser en abril, pero que terminó siendo en octubre, y ahí comienza entonces un nuevo round, por así decirlo, de empuje, de tensión, de corrimiento de cerco, si se quiere, entre el poder constituyente o la potencia constituyente, porque es todavía una posibilidad, ¿no es cierto? Y el poder constituido, ¿no? Eso yo creo que es un poco lo que se abre, lo que se cierra por una parte en el plebiscito y lo que se abre al mismo tiempo en ese hito. Y más concretamente sobre las opciones que hay, ¿cierto? Porque tenemos el apruebo y rechazo como la principal, pero donde en realidad no se está jugando mucho, porque está bastante claro qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? El segundo voto, sin embargo, es más contingente, no se sabe bien lo que va a pasar por diferentes razones, ¿no? Porque yo creo que principalmente porque no está muy claro lo que significa una cosa. Es súper claro saber apruebo o rechazo, quiero una nueva constitución o no quiero una nueva constitución. Pero quiero una convención constituyente o una convención mixta constitucional o una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que yo quiero? Eso no está tan claro, ¿no? Y además que como los sectores retardatarios, ¿cierto? La gente que está por el rechazo, ha actuado muy estratégicamente desde el comienzo. Ganaron pequeñas cositas que marcan diferencias y que hacen aún más incierta el resultado de esa pregunta, que tiene que ver con la posición en el voto. Por ejemplo, tú vas a ver el voto, vas a ver aquí, bueno, aquí va a ser el espejo, aquí apruebo, aquí rechazo, y en el siguiente, convención mixta va a estar como abajo de rechazo, por decirlo así. Son dos votos separados, pero si uno los pone uno encima del otro, entonces como que lo natural es como que, bueno, si acá está apruebo, entonces esta es la otra, esta es mi opción, ¿no? Entonces lo pusieron así, usaron el concepto de mixta, ¿no es cierto? Que mixto siempre evoca algo como paritario, como bueno, como quizás contrahegemónico. Entonces entonces ahí hay un tema bien que está en disputa todavía, que está abierto, que no se sabe bien lo que va a pasar. Y bueno, hay que tener bien presente que la convención mixta significa que se eligen solamente la mitad de los constituyentes, que no va a haber paridad, y la convención constitucional significa que va a haber paridad, significa que se van a elegir a todos por sufragio universal, a todos los constituyentes, y muy posiblemente va a haber representantes elegidos por los pueblos indígenas, ¿no? Ha sido eso como una primera aproximación a la pregunta. Y en este sentido, Matías, si vamos a la convención constitucional, a la opción que nosotros también esperamos que gane, la elección de convencionales, ¿cómo va a operar? O en el caso de la convención constitucional y en el caso de la convención mixta. Ya sabemos que en la mixta no va a haber paridad. ¿Qué pasa en ambas con los independientes, por ejemplo? ¿Y qué pasa en ambas con los escaños reservados para pueblos indígenas? Mira, aquí hay una cosa bien importante que hay que tener presente. Y creo yo que es que como el clivaje de esta discusión, ¿cierto? El clivaje de este conflicto no es tanto izquierda o derecha, sino que es más bien clase política, que se ve muy graficado en la foto del acuerdo, ¿no? Versus sociedad civil, versus el resto del mundo, por así decirlo. Entonces, el sistema electoral que está hasta ahora establecido, a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos,
para que no sea tan así, pero sigue siendo así, no es capaz de traducir en términos electorales ese conflicto. ¿Por qué lo digo? Porque es un sistema electoral que es fundamentalmente partidocrático, ¿no? O está centrado en los partidos políticos, ¿no? Y eso no es casualidad, porque obviamente los partidos políticos siguen teniendo un rol central en el proceso político, en el sistema chileno y en general en el mundo, y son ellos los que cortaron el queque, ¿no? Entonces, hoy día se cambió ligeramente el sistema electoral para admitir que los independientes presenten candidaturas con ciertos elementos que le dan competitividad a esas candidaturas. Porque hoy día el sistema electoral para elegir a diputados permite que se presenten candidaturas independientes, pero esas candidaturas independientes corren solas. ¿Qué quiere decir eso? El sistema que hay en Chile hoy día es un sistema electoral proporcional, ¿no? Corregido, que se funda en que lo que compiten no son los candidatos. Por eso pasa eso mucha gente dice, no, el candidato del 1%, este sacó muy pocos votos, porque lo que distribuye los escaños en el Congreso no es la votación individual de los candidatos, sino que la votación de las listas, ¿cierto? En el sistema actual, si tú vas como independiente, juntas las firmas y te presentas, tienes que competir contra la suma de todos los votos que obtiene cada una de las listas. Por eso es muy difícil que un independiente llegue al Congreso. Y de hecho, en la última legislatura hay un solo diputado independiente que llegó como independiente al Congreso, que es René Zafiro. Hay unos distritos que es prácticamente imposible, por ejemplo, todos los distritos de la ciudad de Santiago, por ejemplo, que eligen 8 o 9 diputados, no hay ninguna posibilidad de que una persona le gane a la suma de 8 candidatos, ¿no? Entonces, eso se corrigió estableciendo que los independientes pueden formar listas. Pero con eso no se acaba todo el problema, porque evidentemente hay una diferencia entre los profesionales de la política a la hora de hacer campaña y el mundo del social, ¿no? De las organizaciones sociales, más todavía si no estamos hablando aquí, cuando hablamos del sujeto constituyente, porque esa es la gran pregunta de todo proceso constituyente, ¿no? ¿Cuál es el sujeto constituyente? Y lo que uno va a responder siempre es del pueblo, no del pueblo. Pero si le damos una segunda mirada, el pueblo es la forma en que está constituida la multitud en un ordenamiento que ya está armado, que ya está constituido, ¿no? ¿Y cuál es ese pueblo? Entonces es la multitud expresada a través de un sistema político, ¿no? A través de votaciones que eligen representantes, todo. Eso es el pueblo. Entonces el poder constituyente viene antes del pueblo, viene antes del pueblo. Entonces, cuando uno habla de poder constituyente, tiene que preguntarse quién es el sujeto del poder constituyente, ¿cierto? A principios del siglo XX, en Rusia, ese sujeto era la clase trabajadora de las fábricas de San Petersburgo, por ponerle un ejemplo histórico, ¿cierto? Ahí estaban los que estaban llevando el proceso, se identificaba, ¿cierto?, el Soviet, el Consejo de los Obreros con los militares y los campesinos como el lugar donde estaba el poder constituyente. Hoy día, yo creo, en el proceso constituyente chileno, la potencia constituyente está en los cabildos y las asambleas territoriales. Ahí es donde se expresa la multitud, no, ni siquiera en los movimientos sociales, ni siquiera ahí, porque eso también es parte del entramado constituido. Entonces, ¿cómo se puede expresar eso en las listas de independientes? Con el sistema que hay ahora, sí, se puede, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tienen la expertise, porque no tienen financiamiento, porque tienen dificultades prácticas como esto de juntar las firmas, que son una cantidad enorme de firmas, a pesar de que se bajó el nivel, pero como son listas distritales, si uno lo considera a nivel nacional, si uno pensara la idea de constituir un programa de los independientes, emanado de no de los independientes así, porque soy independiente, entonces soy bueno, no, emanado de las asambleas, de los cabildos, etcétera, que se logran articular y logran establecer un programa constitucional. A nivel nacional tendrían que juntar como 90.000 firmas, ¿no? Como 3 veces lo que tiene que juntar una organización para constituirse como partido político. Entonces tiene todas esas dificultades. Adicionalmente a eso está los problemas como tácticos, ¿no? De que al incorporar nuevas listas de independientes, se suma a la dispersión
que hay en el espectro progresista, por decirlo así, o de la izquierda, o de los que quieren cambios más profundos, se empiezan a dividir en muchas listas. Hoy día, si uno mira, posiblemente van a haber 4 listas partidarias, ¿no? Del mundo desde la centro izquierda hacia la izquierda. Y si a la solo agregamos en algunos distritos listas de independientes, ya la dispersión es importante. ¿Y qué efecto tiene la dispersión? Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque cada sistema electoral tiene sus propias características y tiene sus propios efectos y pone incentivos en diferentes conductas, ¿no? Electorales o formas de concebir las alianzas electorales. Y el sistema que tenemos acá en Chile castiga la dispersión. Castiga la dispersión. Ahora leí hoy día un artículo de Luis Jaki, creo que estaba ahí en el mostrador, donde hace un ejercicio que no es demasiado riguroso, pero sí da una idea. En las últimas parlamentarias, la izquierda, del centro a izquierda hasta la izquierda, obtuvo el 61% de los votos en las parlamentarias, pero obtuvo el 52%, 53% de los escaños, ¿no? Y por contrapartida la derecha obtuvo 39%, algo así, y obtuvo casi el 50%. ¿Por qué? Porque va con menos listas. Y en ese sentido también es importante tener presente que, como les mencioné antes, la derecha está actuando muy estratégicamente, no solamente por su campaña, por los resquicios que encontraron para hacer cosas en el acuerdo, que el acuerdo, ojo, que el acuerdo ese es mucho menos malo que la reforma constitucional que salió, de una manera que yo no logro entender. Yo trabajo en la biblioteca del Congreso, sigo muy de cerca el proceso legislativo, y no podía creer cómo entregaban y entregaban y entregaban cosas sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, porque no estaban, bien asesorados, no sé. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero la derecha está actuando muy estratégicamente, no solamente en esos detalles, sino que también porque ha sido capaz de articular, especialmente a partir de la irrupción de este personaje, ¿cierto?, medio fantasmagórico, que es Pablo Longueira, ¿cierto?, que sale y nadie, como que en la izquierda como que todos se ríen y se burlan, y en la derecha como que todos se ponen en circunspecto y dicen no. Pero a la postre lo que consigue Longueira, y que ya se lo dijo, todos le dijeron que sí, a su estrategia. ¿Y su estrategia cuál era? Era formar una lista única. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que van a sacar todos los escaños que les corresponde a su votación y se van a llevar además todos los escaños que corresponden a la dispersión del resto de la fuerza. Con el objeto de sacar 1/3 más 1 para obstaculizar el proceso de adopción de un reglamento. Porque el reglamento de la convención también debe adoptarse de acuerdo a las reglas que están establecidas en la Constitución moribunda, como decía el comandante Chávez, por 2/3, ¿no? Entonces, ellos tienen una estrategia clarita y están haciendo lo que tienen que hacer para que esa estrategia sea exitosa. Entonces, ¿cómo se resuelve la cuestión de los independientes? De los independientes, insisto, entendidos como anclados en el sujeto constituyente, no cualquier independiente, no Stingo y la farándula. No, estoy hablando de que las fuerzas sociales, populares, cívicas, que se estaban reuniendo antes de la pandemia, que es otro factor que dificulta el proceso de articulación de estos espacios, ¿cierto? Si es que no lo hace imposible, se logren entrar en el proceso y, bueno, idealmente que lo conduzcan, ¿no? Pero eso está muy complicado por todas estas cosas que les estoy mencionando. Sí, muy importante. Bueno, tocas muchos puntos que son bien relevantes, algunos sobre los cuales de todas maneras necesitamos volver, sobre todo pensando en la dimensión más política del asunto en el fondo, porque claro, como bien dice, hay una dimensión formal que tiene que ver con lo que está escrito en la reforma constitucional y lo que estaba escrito en el acuerdo, y hay una dimensión más política que tiene que ver con cuáles son los elementos que están todavía en disputa, o qué es lo que está todavía, o qué cosas están más sujetas a interpretación, etcétera. Pero antes como de entrar de lleno en eso, queríamos aprovechar igual tu expertise en temas de derecho indígena para preguntarte cómo
se ve el escenario para el tema de escaños reservados para pueblos originarios, que está todavía en el aire. Sí, actualmente está en discusión en la Comisión de Constitución del Senado, si no me equivoco. Yo creo que va a salir. Yo creo que va a salir básicamente porque es impresentable que no salga. Segundo, porque no significa una pérdida de control para la derecha, ¿no? Entonces, no tiene una resistencia fundamental la derecha. Por eso tampoco tenía una resistencia fundamental con el tema de los independientes, a pesar de que tienen este riesgo, ¿no? de expresar algo mucho más potente y mucho más poderoso que la suma de toda la clase política en conjunto. Pero para la derecha lo ve y calcula y dice, si tienen 4 listas con 5 mejor, ¿no? En el caso de los indígenas, la derecha ya tiene como entregada esa pelea, ¿no? Evidentemente hay una cuestión ideológica de concebir al Estado como un Estado homogéneo étnicamente y culturalmente, tienen eso muy metido en la derecha, pero sí está un poco entregado. O sea, los 30 años de gobierno como de multiculturalismo suave de la Concertación, sumado a los avances en el derecho internacional y sobre todo al empoderamiento de los propios pueblos indígenas respecto a su propio como idea de lo que son, su propio autodefinición, ya es como que eso ya es un carril, un tren que ya no lo pueden parar, ¿no? Entonces yo creo que no creo que haya demasiados problemas en que eso se termine por aprobar, yo creo que incluso antes del plebiscito. Las fórmulas donde están conversando ahí es una negociación que está llevando principalmente el senador Huanchumilla, ¿cierto? Porque tiene más llegada, evidentemente, con el mundo indígena por su propia ascendencia mapuche. La negociación ahí se está llevando principalmente con organizaciones mapuches vinculadas al mundo lafkenche, ¿no? Que es el sector mapuche que más ha sabido articularse de manera estratégica con el Estado, liderados por ahí por el alcalde de Tirúa, que es Adolfo Millagur. Y también han sido parte de la negociación organizaciones Aymara. Ahí yo desconozco, no conozco tanto el detalle de quiénes son los que están ahí arriba, y el mundo Aymara tiene hartas organizaciones también, igual que los mapuches. Pero está ahí un poco ahí, ese es como lo que está negociando, y eso es lo que se lleva después a la comisión. Entonces ahí como que la derecha no está participando mucho en eso, ¿no? Yo le veo futuro a eso y creo que es muy, muy, muy importante porque, bueno, aquí estamos ante una oportunidad tremenda, ¿cierto? Cuando se abre la coyuntura constituyente, es una situación, por así decirlo, como a la antigua, como pre-revolucionaria, ¿no? Como que se abren todas las posibilidades. Y en este caso particular en Chile estamos tan jodidos con el entramado institucional que básicamente cualquier cosa que salga de ahí va a ser mejor que lo que tenemos, ¿no? Y entonces una convención constitucional que ya ha incorporado en su seno a no solo personas indígenas, no solo representantes indígenas, sino que a representantes indígenas que han sido elegidos en su condición de tales por sus propios pueblos, a pesar de que ha sido a través de un sistema de representación que es ajeno o que no necesariamente responde a los procesos internos de los pueblos indígenas, pero eso ya de por sí garantiza de alguna manera cierto resultado, que no necesariamente va a ser la plurinacionalidad, que es como el techo, ¿no? Pero sí una situación mejor que la que hay ahora. Así que yo encuentro que eso, aunque solo sea eso, ya vale la pena todo lo que se ha padecido. Sí, al respecto también se ha incorporado a esta discusión el pueblo tribal afrodescendiente, el pueblo afrochileno, que recientemente, hace no mucho tiempo, fue reconocido por la ley 21.151. Y también están peleando por este reconocimiento en los escaños reservados para pueblos originarios y tribal afrodescendientes. Y bueno, nosotros también estamos súper comprometidos con esa demanda, con esa lucha, que efectivamente la plurinacionalidad es, como dices tú, el techo, pero dadas las circunstancias, la representatividad de los pueblos es urgente.
y sumamente necesaria. Pero aparte de esto que conversamos de los escaños reservados, que es también algo que suena mucho, también suena bastante y la gente desconoce el concepto de la hoja en blanco. Hay un concepto que es también como un mito, como para ambos lados es un mito la hoja en blanco. Entonces, ¿qué nos puedes contar tú de lo que significa esta hoja en blanco para ambos lados? Sí, bueno, la hoja en blanco es un concepto que surgió el mismo 15 de noviembre durante las negociaciones de la clase política, que fue de alguna manera la condición que se exigió desde como el progresismo para aceptar los 2/3, ¿no? ¿Qué significa en teoría la hoja en blanco? Significa que en rigor es que si el fracaso del proceso no redunda, o el fracaso del proceso no tiene como consecuencia que se mantiene la vigencia de la Constitución del 80. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, en rigor, no hay hoja en blanco, porque si no se alcanzan los 2/3, continuaría la vigencia de la Constitución del 80. O sea, el plebiscito de octubre no deroga la Constitución del 80. ¿Mm? O sea, perfectamente podría haber sido una derogación con efecto a futuro, o sea, decir, queda derogada, sigue en función mientras se adopte un nuevo texto, pero cuando se adopte el nuevo texto, se deroga. No dice eso. Lo que dice en la reforma constitucional es que la ciudadanía aprueba la idea de tener una nueva constitución, se forma este espacio para redactarlo, y este espacio tiene que acordar por 2/3 un texto que va a aprobarse, que se va a proponer a la ciudadanía para que lo apruebe. ¿Ya? Entonces, eventualmente, hay muchas instancias en que el proceso puede fracasar. La derogación de la Constitución se produce al momento de que el Tribunal de Calificación de Elecciones establece el resultado del plebiscito de salida. Si gana el apruebo del nuevo texto, ahí se deroga la Constitución del 80, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista bien macro, es una hoja en blanco con una debilidad, ¿no? Que está acentuada por el alto quórum que se estableció, ¿no? Que es el quórum de 2/3, que le entrega eventualmente a una minoría de 1/3 más 1 la posibilidad de entrampar el proceso, y lo puede entrampar, como ya les mencioné antes, desde el propio reglamento. O sea, y eso fue lo que pasó en Bolivia, ¿no? En Bolivia también tuvieron un proceso constituyente que tenía la regla de los 2/3, y esa regla de los 2/3 era una regla menos abarcativa que la nuestra, y sin embargo igual fue utilizada por la minoría que tenía 2/3 más 1, y que tenía 2/3 más 1 porque el sistema electoral estaba diseñado para que fuera imposible que ninguna fuerza política ganara los 2/3. O sea, pero imposible, no quiero decirlo como una figura literaria, es imposible. O sea, el MAS podía obtener el 100% de los votos, y sin embargo iba a obtener 2/3 menos 1 de los escaños, ¿ya? Eso era lo que había, el diseño que había allá. Y eso es interesante también tenerlo presente, de que a pesar de que había ese diseño, a pesar de que estaban los 2/3 establecidos, a pesar de que la derecha usó ese diseño para torpedear el proceso, y cuando les digo torpedió el proceso, igual que acá tenía 12 meses de duración máximo, se utilizaron 7 meses en la discusión del reglamento. 7 meses de los 12. Eso sí que es vocación de obstrucción. Entonces era el peor escenario posible, y así todo salió la constitución que salió, que es la constitución más creativa que hay en el mundo, me atrevería a decir yo. ¿Ya? No solamente por sus contenidos, sino que también por la manera en que se generó. Entonces, esto lo traigo a colación porque de repente en Chile tenemos una mentalidad excesivamente legalista, ¿no? Y los contornos del proceso constituyente no están exclusivamente establecidos por lo que dice el texto legal, que en este caso además es la Constitución moribunda. ¿No? Y eso de Constitución moribunda, que yo lo uso, lo dijo Chávez cuando juró el año 99, juro por esta Constitución moribunda, pero uso el concepto de Constitución moribunda porque ya se ve cómo está moribunda la Constitución.
ya se ve en un montón de detalles que no sé si vale la pena entrar, pero cuando fue la discusión de los independientes, de los pueblos indígenas, cuando empezó eso, se rechazó. Hubo una votación, no se alcanzó el quórum, se rechazó. Fue. 2 horas después se ingresó un nuevo proyecto, y eso está prohibido por la Constitución. Cuando se rechaza un proyecto en la Cámara de Origen en la votación general, se acabó el proyecto. Tiene que pasar 12 meses para poder volver a presentarlo. Nadie levantó la voz. Se volvió a presentar. Y hoy día son parte de la Constitución esas dos reformas, la reforma del voto paritario, o sea, de la conformación paritaria de la Asamblea, de la Convención, y las listas de independientes. Esas dos son en rigor inconstitucionales. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque la Constitución está debilitada. Está muy debilitada. Y el acuerdo de noviembre está en la Constitución moribunda. Entonces, tampoco es que hay que... O sea, hay que pelearlas de todas maneras, y hay que tener conciencia de los límites que impone, pero tampoco pensar de que están tallados en piedra, porque no están tallados en piedra, están escritos en una Constitución moribunda, ¿no? Bueno, pero perdí el hilo. ¿Estábamos en qué estábamos? Estábamos hablando de la hoja en blanco en, de la hoja en en blanco, general. sí. Y Sí, no, de un que poco siguiendo en... Perdón. solo para cerrar, Termina la idea. Que tiene otra segunda manera en que es hoja en blanco, que no deja de ser importante, y que es en el trabajo práctico, ¿no? Cuando tú estás haciendo una reforma constitucional, tú tienes un artículo que propones cambiar. Y si falla tu propuesta, si no alcanza los quórum requeridos o simplemente pierdes la idea de cambiarlo, por ejemplo, agregar que Chile es un Estado plurinacional, queda la norma que hay ahora, vigente, ¿ya? Pero con esta hoja amarilla, vamos a ponerle, que tenemos acá, no funciona así. Ahí sí funciona como hoja en blanco, en el sentido de que vamos a redactar algo donde no hay nada escrito. En ese sentido sí hay hoja en blanco, ¿no? Y eso, yo que trabajo ahí en el proceso legislativo, no es menor, porque hay un movimiento en las comisiones legislativas de cuál es el texto que se va a poner para votar, y cuál se vota primero, y cuál y este entra, y porque si voto esto, se rechazan esto. Todo eso es una técnica así bien mañosa, y en esa técnica mañosa la idea de que no estamos discutiendo la Constitución de Pinochet, sino que estamos redactando desde cero es importante. Y como efectos prácticos de esto, por ejemplo, nosotros queremos, ¿cierto?, consagrar que el derecho, o queremos, más que el derecho al agua, que a mí la idea de derecho ya me tiene medio aburrido, queremos consagrar un régimen de gobernanza sobre las aguas, que entrega las aguas al gobierno de las comunidades locales, ¿ya? Pero no alcanzamos los 2/3. Entonces la derecha va a decir, bueno, entonces, pero vamos a consagrar un derecho al agua y mantener el derecho a la propiedad sobre los aprovechamientos de agua. Nosotros decimos no, pues. No queda el agua en la Constitución. Eso también es hoja en blanco. No hay acuerdo para ti, no hay acuerdo para mí, queda fuera de la Constitución. ¿Qué significa que queda fuera de la Constitución? Bueno, que queda sujeto a la regulación que haga el legislador, que ya no tiene 2/3, el legislador legisla nomás, ¿no? Entonces, esa es otra palanca que se tiene ahí, ¿no? Con la idea de hoja en blanco. Entonces, tiene la hoja en blanco chilena, por así decirlo, es a la chilena, o sea, tiene sus matices. Tiene una parte que... y tiene otra parte que... Como para meme. Como para meme, claro. Siguiendo con este tema, bueno, nos llegan algunas preguntas que se relacionan con las cosas que has ido comentando, pero antes de hacer la pregunta propiamente tal, quería como meter una pequeña reflexión que me surge en función de lo que decías. Es bien interesante porque justamente cuando tú planteas en un principio esto de que hay como una suerte de tensión entre la potencia constituyente y el poder constituido, es bien interesante cómo se ve eso traducido en la operatoria, digamos, concreta del proceso constituyente, como del proceso que estamos viendo, porque tú en un momento mencionaste esto de que como que hay momentos o circunstancias por las cuales puedes fracasar el proceso. Y para algunos, para algunas,
justamente desde la perspectiva de que el acuerdo y lo que está establecido ahora en la reforma constitucional es el fin y no el comienzo, cualquier cosa que implique un movimiento de eso, un cambio, un ajuste o un chasconeo, por decirlo en términos más coloquiales, podría ser considerado como una alteración, incluso como un camino hacia el fracaso de este gran acuerdo, en el fondo, al espíritu de los grandes acuerdos. Pero por otro lado, si uno lo mira desde el punto de vista desde la potencia constituyente, un chasconeo no es un fracaso, sino que por el contrario puede ser una gran mejoría de las condiciones en las cuales están. Entonces, es bien interesante porque además esa tensión refleja justamente la razón por la cual llegamos a donde estamos, que es el hecho de que hay un movimiento o una articulación o una suerte de efervescencia de el pueblo, los pueblos, la gente, la ciudadanía, que se siente que en un momento ya el armazón o el corsé de la clase política, del régimen político, ya resulta ser demasiado estrecho y rompe con eso. Y se genera, digamos, lo que vivimos el año pasado. Entonces creo que es muy interesante ver cómo esta como reflexión media filosófica casi que hacías en un principio, tiene un aterrizaje súper palpable en el fondo. Y pensando un poco en eso, tenemos algunas preguntas que tienen que ver con cuáles son justamente las cosas que están en disputa, cuáles son estas limitantes, estas posibilidades. Por una parte, el mismo tema de los 2 tercios, que ha estado en tabla en la prensa recientemente, porque la derecha, desde el mismo gobierno, ha instalado esta idea como que tiene que haber un acuerdo de 2 tercios de los constituyentes en la misma convención, para que el texto pueda pasar a ser plebiscitado por la ciudadanía, y que no subiera eso, entonces es eso para empezar a conversar, pero que hay más cosas. Sí, hay todo un tema porque los 2 tercios, ¿qué es lo que dice la Constitución moribunda? Dice que las normas de la Constitución, de la propuesta, en el fondo, se tienen que aprobar por 2 tercios, y el reglamento se tiene que aprobar por 2 tercios. ¿Y qué es lo que hay en el reglamento? En el reglamento está el sistema de votación, ¿ya? El sistema de votación en un proceso legislativo como este, ¿no? Es una weá, no es menor, no es menor, o sea, se juega muchísimo ahí. Las comisiones votan, llevan propuestas a la plenaria vota, dónde se tiene que alcanzar el quórum, etcétera, todo eso. Entonces, la apuesta que hizo la derecha cuando se redactó la reforma constitucional que está habilitando el proceso fue dejar eso entregado, de manera muy astuta, dejar eso entregado al órgano constituyente. Entonces decían, pero ¿y tú por qué quieres decidirlo tú, que lo decía la democracia? ¿Por qué decían eso? Porque apuestan a que van a sacar el 1/3, que les va a permitir tener el sartén por el mango en esa discusión. Y por eso ahora sale Longueira y le dice, tenemos que hacer esto, y al ratito sale el gobierno diciendo que lo que se necesita es una aprobación de 2 tercios al final, o sea, que se vote norma por norma con 2 tercios, y después al final de nuevo con 2 tercios. Y lo que dicen algo que incluso a uno le puede parecer sensato, sí, porque si no puede quedar una constitución sin pies ni cabeza. Pero fíjese lo ridículo que es tratar de resolver ese problema, que es cierto, porque, como ya les dije, yo trabajo en el proceso legislativo, entonces quedan puros mamarrachos en general. Porque además nunca se ha modernizado el proceso legislativo en Chile, no usan computadores, nada, todo con papelito, una cosa pero increíble. Entonces, quieren un mamarracho. Entonces, ¿pero cómo se resuelven los mamarrachos? ¿Poniendo quórum de 2 tercios? No, pues se resuelven los mamarrachos con una secretaría técnica que resuelve los mamarrachos. Es eso, ¿no? Entonces, obviamente lo que está ahí en disputa no es evitar un mamarracho, sino que lo que está en disputa es tener un nuevo poder de veto. Porque si los 2 tercios son solamente norma por norma, ahí entra el juego de la hoja en blanco. Porque ahí tú le dices, ¿quieres autonomía del Banco Central? Bueno, gobernanza comunitaria de las aguas. Ahí tú le dices en el negocio 1 por 1. Pero después, si viene de nuevo al final otro 2 tercios, se quedan riendo y te dicen, chao, no hay proceso, no hay acuerdo para llevar nada al plebiscito. Y ahí quedaste, ¿no? Ahora, volviendo sobre esta idea de la potencia constituyente y de la coyuntura constituyente,
hay que tener presente, si pongámoslo en términos puramente jurídicos, lo que se decide el 25 de octubre, la pregunta, ¿qué dice la pregunta? Dice, ¿quieres una nueva constitución? Y la respuesta es sí. El plebiscito de salida, o antes del plebiscito de salida, si no se acuerda, ¿cierto? Si no alcanza dentro del año del mandato constitucional a aprobar un texto por 2/3, imaginemos que la derecha logra meter su reglamento con 2/3 y al final se pierde el texto constitucional, el mandato constituyente del primer plebiscito, o sea, del de ahora del 25 de octubre, sigue vigente. Queremos una nueva constitución. Y eso lo estoy utilizando, que es una cosa normativa que a mí me parece un poco irrelevante, pero es muy gráfica de lo que realmente va a definir la cuestión de si vamos a tener o no una nueva constitución. Si el 80, el 70, 75% de la población se pronunció en octubre de 2020 que quería una nueva constitución, va a dar lo mismo lo que opine la derecha de que no tiene 2/3 para votar. Y es muy posible que se repliquen dinámicas como las que se replicaron para el 10% de la AFP. Muy posible. No habían 2/3, pero los hubo, ¿no? Entonces, eso es importante de entender, que no se juega en lo que dice la Constitución moribunda, se juega en otra parte el proceso constituyente. Se juega en la calle, se juega en la memoria, porque el 10% se ganó con la pura memoria, con el puro recuerdo que activamos con las cacerolas de lo que fue el 18 de octubre. Entonces, eso hay que mantenerlo ahí, porque hasta ahora es el único dispositivo de control que tenemos como sociedad civil marginada del proceso, porque hasta ahora estamos marginados. Es el único dispositivo de control que tenemos sobre el proceso. Entonces, eso hay que cultivarlo y hay que mantenerlo. Y ojalá logremos tener un dispositivo más sofisticado, ¿no? Ojalá tengamos nuestros propios constituyentes. La manera de que eso se vaya a resolver, no sé. Bueno, ahora se está discutiendo, ayer se empezó a discutir un proyecto de ley para mejorar un poco, para hacer más factible la participación de los independientes, permitiendo pactos entre listas de independientes y listas de partidos. Y eso ya bajaría un poco la dispersión, ¿no? No sé si la derecha lo va a aguantar, pero vamos a ver. Matías, vamos a ya incorporar algunas preguntas que nos están llegando. Y nos hacen una pregunta y dice, ¿qué posibilidades existe de que se puedan establecer plebiscitos intermedios dentro de la Convención Constituyente? Considerando que es un proceso de un año, el que está proyectado, ¿es realmente viable hacer plebiscitos intermedios para los momentos en los que no haya un acuerdo de 2/3? Ahí tiene dos caras la pregunta, ¿no? Una que tiene que ver con la cuestión política, ¿no? Que es lo que hablábamos recién. O sea, ese es uno de los dispositivos de control que podemos construir. O sea, establecer mecanismos de intervención directa, ¿no? En el proceso. Ahora, en lo fino, en el detalle, yo más que plebiscitos intermedios, precisamente por lo acotado del tiempo, creo que la figura es el plebiscito dirimente. ¿Qué es lo que es un plebiscito dirimente? Se puede hacer un esquema, por ejemplo, en que aquellas normas que alcancen una mayoría calificada, quizás la mitad más uno, idealmente, o quizás 4/7, por ejemplo, que eso es como 56% de la asamblea, las que alcancen esa mayoría calificada pasan a una, por así decirlo, segunda vuelta, ¿no? No quedan aprobadas, pero pasan a una segunda vuelta. Y si en la segunda vuelta no alcanzan 2/3, se van a plebiscito. Entonces, esa segunda vuelta se hace al final. Se hace al final del proceso. Y si no alcanzan, se van al plebiscito final. Se hace el plebiscito de aprobación y tú en el plebiscito de votar apruebo o rechazo, y después tiene varias preguntas con todas las que clasificaron. Entonces, ¿quiere agua gobernada por las comunidades locales o quiere derecho al agua? ¿Quiere y así? Eso es un plebiscito dirimente, así es como se organizó en Bolivia, ¿no? Así es como se salió del atolladero del 2/3. Bueno, en realidad no fue tan así, pero dejémoslo así. Al final lo que pasó en Bolivia, salió el texto de la constituyente y lo agarró el Congreso y le metieron 150 modificaciones y eso fue lo que plebiscitaron y dejaron una cosa muy menor de la reforma agraria para el plebiscito dirimente. Pero esa era la lógica. Y en ese sentido, también te preguntan, según lo que plantea Matías, la oposición debería ir en una sola lista,
Pero ¿qué tan factible es eso pensando en que la mayoría de la gente desconfía de la clase política, sobre todo en la exconcertación? Claro, la teoría lo que te exige, lo que te propone el sistema electoral que hay es que vayan todos los que más podáis meter en una sola lista, ¿no? Después vienen las condiciones para hacer eso posible, que son las más complejas, ¿no? Y por otra parte, no tenemos tan claro cuál va a ser en definitiva el sistema electoral. Está abierto todavía lo de los pueblos indígenas y está abierto, se está discutiendo de nuevo lo de los independientes. Entonces hay la fórmula concreta, hay que estudiarla con eso en la cabeza. Ahora, a mí se me ocurre una cosa que, pero no, lo tiro sobre la mesa, digamos, que hay, cierto, hasta ahora siempre se ha discutido que la unidad tiene que ser sobre la base de acuerdos programáticos, de contenidos de la Constitución. Yo creo que igual se puede intentar una unidad sobre la base de otras cosas, en particular sobre la base de un reglamento. O sea, se podría intentar una unidad, una lista de unidad en base a un reglamento. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Con una lista de unidad que vaya desde la democracia cristiana, ¿cachai lo que estoy diciendo? Desde la democracia cristiana para acá. Pero estamos de acuerdo en el reglamento. Entonces, no necesitamos, con eso sacaríamos 2/3 más 1, y entre ese 2/3 más 1 discutimos. Entre ese 2/3, la UDI, chao. Chao. ¿No? ¿Qué cagaré nomás? 2/3 más 1 lo tenemos nosotros. Y claro, y ahí hay gente de derecha, si en la DC hay gente de derecha, en el PPD hay gente de derecha, en el PS hay gente de derecha, pero con ellos discutimos. Yo creo que eso sería una cosa que se podría explorar. No sé si el no está para bollos, pero ahora, ¿qué reglamento además se podría acordar? Yo creo que el reglamento tiene que tener una salida como el de los dirimentes, ¿no? Quizás una mayoría calificada más alta, 3/5. Los que alcancen 3/5 van a plebiscito dirimente. Por ahí exploraría yo. ¿Y qué pasa? Dale, Andrea, dale, perdón. No, sorry. Quería, como, claro, preguntar un poco en una línea similar respecto a... no, perdón. Antes de meter esta pregunta, que cubramos todas las preguntas de la audiencia que nos escucha fielmente. Y quería preguntarte también por un tema que está como también en las discusiones sobre el proceso, pero que no hemos tocado todavía, que tiene que ver con lo de los tratados internacionales, que una de los temas que ha sido polémico en cuanto a eso de si es que es legítima o no es legítima, si es que la convención es asamblea constituyente o no, etcétera, ha sido el tema de la inamovilidad de los tratados internacionales. ¿Qué es lo que implica esto? Si es que es efectivo que no se pueden tocar de ninguna forma ninguno de ellos. Ya, mira, en estas lides yo te diría que cualquier afirmación que sea absoluta es falsa. ¿Ya? Porque un poco eso es lo que estaba tratando de transmitir. O sea, todo esto, lo que dice nomás es interpretable, pero ni siquiera las interpretaciones posibles importan, si lo que importa es cuál es la dinámica política en la cual se va a producir el proceso, ¿no? Ahora, en esta tensión de poder constituyente, potencia constituyente y poder constituido, el poder constituido tiene como 3 estrategias de control, de domesticación, ¿no? La primera es súper amplia, súper como abstracta, ¿no? Que cuesta identificarla, que es la de acotar en el tiempo el poder constituyente, lo primero, ¿cierto? El poder constituyente no puede ser todo el tiempo porque eso ya sería la revolución, ¿no? Entonces, ¿por qué sería la revolución? Porque sería la gente tomando las decisiones sobre la vida política. Entonces, no. Eso es un tiempo, un año nomás que eso pase. Y lo segundo es, curiosamente, la idea de asamblea. O sea, de asamblea no en el sentido de si asamblea constituyente o convención, sino en el sentido de que elegimos representantes para, ¿no? Eso ya es una segunda manera de controlar el proceso. No son los cabildos, no son las asambleas territoriales, son unos representantes que elegimos para el efecto, ¿no? El tercer elemento es, no toma nada más que decisiones sobre la nueva constitución, no puede tomar ninguna otra decisión, no puede hacer leyes, no puede hacer. Y después viene una segunda capa, donde intenta controlar al poder constituyente. Y una de esas es la introducción de contenidos, ¿no? Y eso es el famoso artículo, si no me equivoco, 135. Donde está la cuestión de los tratados internacionales, donde está la cuestión de la forma republicana, donde está la cuestión de la democracia, donde está la cuestión
Bueno, básicamente eso, ¿no? Democracia, república y tratados internacionales. ¿Qué relevancia tiene lo de los tratados internacionales? O sea, puede tener un efecto en la discusión, ahí ya como en los argumentos que se van a dar y todo, pero hay que tener presente que los tratados internacionales, sobre todo los tratados internacionales que los interesan acá, ¿no? Si estamos hablando, ¿por qué estamos hablando de los tratados internacionales? Por la gobernanza neoliberal, ¿no? O sea, la gobernanza neoliberal se construyó a través de estos tratados de libre comercio que lo que hacen es mantener la estructura de centro-periferia de la economía planetaria. Entonces, si tú eres productor de celulosa, quédate ahí, compadre, tus ventajas comparativas, y yo te vendo los computadores. Entonces, eso es lo que son los tratados. Y eso, el proceso constituyente, aunque fuera el proceso constituyente liderado por los troscos con megáfono, no puede cambiar eso. No puede cambiar eso. Porque eso, desde el punto de vista jurídico formal, para que un tratado internacional te deje de obligar internacionalmente, tienes que ir a hablar con las personas, con los estados con los que tú llegaste a ese acuerdo y decirle, oye, ya no quiero seguir en este acuerdo, me bajo, y el otro te va a decir, no, pero tienes que respetar el acuerdo, que la cláusula no sé cuánto dice que para bajar tienes que hacer esto. Eso son las relaciones internacionales. Y sobre esa capa normativa de las relaciones internacionales está la geopolítica. O sea, Estados Unidos, sus intereses, China, sus intereses, y bueno, ahí el pueblo de Chile tratando de llegar al desarrollo, ¿no? Entonces ahí va a depender de la diplomacia, de la capacidad de convencer, de articularse, de hacer estrategia geopolítica, bla, 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 no de lo que diga la Asamblea Constituyente. ¿Ya? Entonces esa es una primera cosa como para despejar la cuestión de los tratados internacionales. O sea, nosotros estamos jodidos por los tratados internacionales, no porque la Constitución de Pinochet nos tiene atados, estamos porque la constitución global de la gobernanza neoliberal nos tiene jodidos. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, ¿cuál es el efecto jurídico de esa disposición? Es bien poca cosa lo que hace, ¿no? Es bien poca cosa, primero porque no hay cómo reclamarlo. La Constitución moribunda establece que no se puede reclamar nada sustantivo. O sea, no hay un tribunal donde tú puedas ir a reclamar no, esto es inconstitucional o es lo que sea. No se puede, no hay. Lo único que se puede reclamar son las normas de procedimiento, el tema del quórum, eso se puede reclamar. Se reclama ante la Corte Suprema. Pero, entonces, ¿qué importancia tiene? No tiene ninguna. No tiene ninguna porque eso no se resuelve o sea, la dura realidad es que no tenemos una soberanía completa, ¿cachai? Aunque tengamos una asamblea constituyente completamente soberana, nuestra soberanía está cercenada por el capital transnacional. Esa es la realidad, ¿no? Claro que podríamos llegar y cortar todas las relaciones con la Organización Mundial de Comercio y pasarnos por ahí mismo todos los tratados internacionales de comercio, pero después tendríamos que ver la manera de cómo comemos, ¿no? Entonces todo eso es un proceso que depende fundamentalmente de la capacidad negociadora, de la diplomacia y todo eso, de lograr alianzas que permitan al país sacarse estos amarres que tenemos para poder desplegar una estrategia de desarrollo, porque como sabemos, el desarrollo, salvo muy contadísimas excepciones, que me atrevo a decir que son dos, que son Australia y Nueva Zelanda, no hay ningún país que se haya desarrollado sacando piedras y árboles, ¿ya? Entonces, para poder pasar a ese otro nivel de donde uno le agrega valor a la producción, ¿cierto? Y se pone a hacer cosas que le interesan al mundo desarrollado, que no son simplemente materias primas, necesitas poner al Estado poniendo lucas en alianzas con las universidades y con las empresas y todo. Y eso está contra los tratados internacionales que están vigentes. Porque eso se considera dumping, se considera subsidios cruzados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ese problema no es un problema de que sea por eso en particular no es como un salvo a la bandera, nomás que hicieron ahí los neoliberales. No, sus garantías son mucho más fuertes que esas. Claro, y además se utiliza el cuestionamiento de esto, o sea, la idea de cuestionar la inamovilidad de los tratados internacionales como casi que vamos a, no sé, como va a llegar el marxismo internacional a revocar la Convención de Derechos Humanos para poder comer guagua o algo por el estilo. Claro, porque claro, la idea de tratados internacionales ahí, si uno mira los tratados internacionales en la Constitución, están mencionados uno en la parte como procedimental de cómo se aprueban y otro respecto a los derechos humanos. Entonces tú dices, lo pusieron ahí porque, claro, no pueden venir a comerse las guaguas, está bien eso.
Pero no era por eso, era por la gobernanza neoliberal, era por eso que lo pusieron. Y a propósito justamente de esto de las cuñitas, las cuchufletas, el tema del reglamento va a ser demasiado fundamental, y quería preguntarte igual como que mencionáramos también otro tema que está a la base de qué es lo que va a pasar, digamos, y cómo probablemente, creo yo, la derecha va a tratar de mantener las características, o qué características en el fondo de la Constitución moribunda va a tratar de mantener la derecha para que la nueva Constitución sea lo más parecida a la de Jaime Guzmán, porque claramente eso es lo que van a tratar de hacer, ¿no es cierto? Y un poco pensando claro, que es súper importante esto de empezar a debatir los temas que van a la Constitución, pero no solo en cuanto a temas sustantivos, como de, por ejemplo, derecho de agua o gobernanza de agua, sino también la forma en que se toman las decisiones. Entonces, por ejemplo, estoy pensando particularmente en la existencia de quórum supramayoritario y este tipo de amarres que son los que han mantenido la Constitución moribunda todos estos años, la que la han sostenido y que han sostenido y que ha servido para apuntalar en el fondo el régimen neoliberal. Hartas cosas, mira. Lo primero es hacer una prevención. Yo creo que no nos podemos centrar en la discusión de contenidos ahora, porque eso es dar por oleado y sacramentado noviembre, ¿no? El acuerdo. Nosotros tenemos que dedicarnos ahora a asegurar la mayor capacidad de control sobre el proceso. Eso es lo estratégico ahora. Los contenidos vienen después. Ahora viene a asegurar con qué plebiscito dirimente, con asegurar el 2/3+1, todo eso es lo fundamental. Siempre, habiendo dicho eso, yo creo que el juego de la derecha en esta etapa es todo o nada. O sea, ellos no quieren ceder nada de la Constitución de Pinochet, ¿ya? Y por eso están amarrándose con el 3+1. Y van a apostar por hacer fracasar el proceso. Yo creo que eso es. Salvo cierto sector que me parece que es genuinamente una derecha democrática, que es algo que suena muy raro, ¿no? Por lo menos lo que yo tengo 40 años, entonces me suena muy raro. Pero yo creo que lo hay básicamente desborde. No sé si hay más que él, pero lo que representa él es una derecha genuinamente democrática. Pero fuera de eso, los demás van a tratar de torpedear el proceso. A propósito, creo que a partir de eso, creo que me empieza a hacer sentido por qué Desbordes se fue del Congreso, porque ahora parece que ahora sí va a poder ser candidato a asambleísta, ¿no? Lo que es una buena cosa, porque genera una fisura ahí en la derecha, al interior de la asamblea. Sobre estos contenidos que van a intentar, bueno, primero van a intentar mantenerlo todo. Lo que es muy caro a la derecha, ¿cierto? Son estos amarres constitucionales, ¿cierto? Pero los amarres constitucionales, claro, tienen una dimensión muy perversa, que son en el sentido de que el conjunto de ellos, y esto es muy importante, el conjunto de ellos, el conjunto de los quórum calificados, con el sistema binominal, con el Tribunal Constitucional, todo eso operando en conjunto, anula la agencia del pueblo, anula la capacidad de control del proceso democrático por el pueblo. Estoy hablando del pueblo, o sea, de los que votamos ahí. Tu voto no vale nada, por eso a la gente no le interesa votar. ¿Por qué no sirve para nada si ya llevamos 30 años esto? Y efectivamente no sirve para nada, pero por un entramado constitucional que está diseñado para eso. Entonces, eso es importante tenerlo presente para no demonizar los quórum calificados dentro de la Constitución. Las leyes de quórum calificado, eso no, o sea, olvídate. La ley tiene que ser discutida y mayoría gana. A lo más ciertas cosas que sean por quórum calificado, que significa 50+1, pero más que eso no. Pero al interior de la Constitución sí. Ahí sí está bien que hayan quórum calificado, ¿ya? Porque tiene que tener una estabilidad el ordenamiento. Y si a eso tú le sumas que viene de un proceso legítimo y democrático, con mayor razón están bien los quórum. Y si a eso tú le agregas que lograste meter cuñas de dejar abierto el poder constituyente, ¿no? Que esto lo primero que intenta, ¿cierto?, es cerrarlo temporalmente. Dejar abierto en el sentido de que el pueblo puede volver a convocar al poder constituyente. Entonces,
No veo ningún problema con los quórum. De hecho, los valido, los defiendo, porque es nuestra constitución. Nuestra constitución, protegemos nuestra constitución de mayorías circunstanciales. Quizás 2/3 es mucho, de acuerdo, pero sí, la protegemos, tiene quórum especiales. La legislación ordinaria no, esa no tiene quórum especiales, esa está al movimiento de quien logra la mayoría en la elección. Pero la Constitución no, porque la Constitución la hizo el pueblo, esa es la lógica, ¿no? Y sobre todo, si se incorpora dentro de la Constitución espacios donde el pueblo puede convocar al proceso constituyente, ¿no? Entonces, no importa si hay 2/3 es 2/3, pero mira, yo con una firma saco un plebiscito y si gano el plebiscito se hace una nueva constitución con una asamblea constituyente. Entonces, mucho ojo con eso, porque no vayamos a caer en demonizar los quórum a tal nivel que tengamos una constitución fantástica sin protección de quórum y una vez nos gana la derecha en una pasada y nos saca la constitución por la ventana. Matías, en ese sentido, y volviendo a las preguntas también de la gente, porque nos siguen llegando preguntas, nos preguntan también por el sentido democrático de este proceso, y nos dicen, se han establecido varias propuestas para generar escaños reservados. Algunos plantean que estas provengan desde listas de partidos y otros señalan que deberían existir escaños reservados desde la misma convención. Es decir, del 100% de constituyentes, un 20% sean directamente de pueblos originarios y afro, por ejemplo. Y ahí porque ese es el preámbulo de quien consulta, y dice, ¿cuál sería el modo más democrático en que se podrían integrar los pueblos originarios y afrodescendientes dentro del proceso constituyente? Bueno, el más democrático es una pregunta difícil, no sé si tengo la respuesta. Yo creo que, o sea, lo más democrático sería una concepción plurinacional del sistema electoral, o sea, que cada pueblo defina cómo va a mandar a quién manda de la manera que ellos definan, ¿no? Sin imponerle el sistema de representación. Pero fuera de eso, que ya está absolutamente fuera del universo de lo posible, creo que hoy día sería muy perjudicial que los escaños reservados se sacaran de los 155. O sea, ya vamos a reservar 18 escaños, entonces ya no solo no se van a elegir 155, sino que se van a elegir 137, 138, qué sé yo. ¿Por qué es tan perjudicial eso? Porque ya 155 es poco para efectos de generar una incorporación de diferentes sectores, ¿no? Es muy importante que una asamblea constituyente meta toda la diversidad de la sociedad adentro, ¿no? Y 155 es poco, somos 18 millones. Imagínate, vamos a representar todo con 155, entonces sacar de ahí es una mala idea. Entonces tendrían que ser lo que se conoce como supranumerarios, o sea, sobre los 155. ¿No? Y que lo ideal es que sean equivalentes a la representación que tienen, o sea, aproximadamente el 10% de la población se autoidentifica como indígena, entonces deberían ser, si son 155, deberían ser unos 16 constituyentes, ¿no? Y esos 16 constituyentes distribuirlos entre los pueblos indígenas con alguna corrección, porque si lo hacemos proporcionalmente serían, de los 16, serían 16 mapuches, ¿no? Entonces, lo que se ha ido discutiendo ahora, básicamente lo que está más avanzado en esta negociación entre Huenchumilla y los representantes de algunas organizaciones indígenas, es un número que entiendo que anda por ahí entre 16 y 18, creo, que le garantiza, o sea, que le entrega a los mapuches una porción significativa, creo que a los aymaras les entrega 3, y al resto todos les garantiza 1, ¿no? Está en discusión también si se incluye a los afrodescendientes ahí, y se va a tener que discutir ahora si se incorporan los changos, etc. Entonces mínimo cada uno 1, y después los aymaras que son un poco más, y los mapuches todo el resto. Y se elegirían con base en un domicilio que declararía el propio candidato, ¿no? Pero eso sería un distrito nacional indígena, un solo distrito nacional indígena, pero después para la hora de distribuir los escaños se apelaría al domicilio. Entonces se dice, los domicilios de región metropolitana eligen tanto, los domicilios, y así, ¿no? El domicilio del candidato, no del votante. El votante tiene un domicilio nacional, y el candidato tiene un domicilio adscrito, ¿no? Pero que es ficticio nomás, es para efectos de poder ordenar la repartición de los escaños.
esa yo creo que es la más viable porque es la que está negociando Huenchumilla con las organizaciones. La derecha puede tener muchas ideas, pero no tiene una propuesta negociada con organizaciones. Ya estamos más o menos en la hora, estamos llegando hacia el fin. Todavía una última pregunta que queríamos hacerte para que vayamos como un poco redondeando, que alguien sería, si es que podrías explicar un poco ese entramado de la Constitución que no permite tener mayor democracia ahora. Bueno, me imagino que un poco volviendo a cómo es que se blindó esta en el fondo. Y que y ahí yo estoy metiendo un poco la cuña yo, además de la pregunta, o sea, como esa es la pregunta original, pero pensando en efectivamente cuáles de esos blindajes sería deseable tal vez replicar una vez que tengamos una constitución que sí nos gusta, que consideramos que sí es legítima, y qué de eso deberíamos desechar. A ver, yo creo que aquí es importante tener presente que lo que diferencia a una constitución de la ley, ¿no? Aparte de que su jerarquía, ¿cierto? Y que es la que organiza todo aparte de sus contenidos, en el fondo, es que es estable en el tiempo. No depende de la coyuntura política así normal. Cuando la coyuntura política se vuelve coyuntura constituyente, por supuesto que otro gallo. Pero la política normal es estable, ¿no? Entonces, ahí tienes un primer blindaje que es el quórum, ¿ya? Pero eso es normal. Eso funciona porque es parte de lo que necesita una constitución. Necesita eso para ser constitución. Si no, queda a disposición de la mayoría. Entonces no genera el efecto para el cual se crea una constitución. Pero la constitución de Pinochet, diseñada por Guzmán en esta materia, tiene otras cosas que juegan con eso. Lo primero es que establece esto que llaman las leyes orgánicas constitucionales. ¿Qué son las leyes orgánicas constitucionales? Son como, la Constitución no puede regular el detalle de las cosas. Entonces, lo que hace es, mete como unas vetas en el ordenamiento jurídico. Esas vetas son las leyes orgánicas constitucionales, son como lengüetas que se meten de la Constitución en las leyes comunes. ¿Y cómo se manifiestan cómo se identifican? Bueno, la Constitución dice, en esta materia, por ejemplo, educación, es orgánica constitucional, y ahí tengo un quórum especial, 4/7. ¿Ya? No me basta con que tú me ganes la elección, no me basta con que me ganes la votación particular para cambiar la ley de educación, tienes que sacarme la cresta en la votación. ¿Ya? Ese es el primer elemento. Después tiene, bueno, obviamente los quórum están la Constitución tiene un quórum reforzado, ¿cierto? Tiene unas partes que tiene 2/3, otra parte que tiene 3/5, entonces ya cambiar las reglas sobre quórum calificado requiere 3/5, o sea, el 60% del Congreso. Ya tenía ahí como empieza a operar ya la cosa media rara, ¿no? Después tenías, ya no está, pero tenías el sistema electoral binominal, ¿no? Que generaba que solo las dos primeras fuerzas políticas entraran en el Congreso. Entonces fomentaba, ¿cierto?, una política de los acuerdos, porque era imposible hacer nada, porque estaba casi garantizado que una fuerza iba a tener el 50% y la otra el otro 50%. El diseño original contemplaba además, por si fuera poco, senadores designados por Pinochet. Entonces ya ahí la cosa ya era ridícula. Simplemente se disputaba a ver si tenía el 51% de la Cámara de Diputados, porque con el sistema binominal era muy difícil tener un poquito 55 ya máximo, pero para hacer cambios a las leyes orgánicas constitucionales necesitaba 56. Pero en el Senado no lo podía ganar nomás, porque tenía 1/3 ahí que lo elegía Pinochet. Ya, pero eso se eliminó hace poco, se eliminó en el 2005, ya, para que nos ubiquemos. Después de eso, si alguna ley lograba pasar todas estas dificultades, por ejemplo, el año 2005, cuando fue la elección presidencial entre Lago y Lavín, entre la primera y la segunda vuelta, la Concertación astutamente presentó un proyecto de ley que modificaba el Código del Trabajo y cambiaba el concepto de empresa. Y eso significaba que las empresas mandantes iban a tener que responder por los trabajadores subcontratados. Y como era entre la primera y la segunda vuelta, la derecha no se podía oponer y tuvo que votar a favor. ¿Ya?
¿Y qué pasó? Después vino la elección, perdió la derecha y lo llevó al Tribunal Constitucional. Ese es el otro candado que tienen. Entonces, iban y hacían el juego y todo, y después el Tribunal Constitucional, el mismo senador Alamán que había votado a favor, fue el abogado que alegó el recurso para declarar la inconstitucionalidad de la reforma del Código del Trabajo. Entonces esos son los candados constitucionales que se conocen, ¿no? Los quórum, elevadísimos, las leyes orgánicas constitucionales y el Tribunal Constitucional. Y el sistema binominal. El sistema binominal se logró sacar y los otros siguen vigentes, ¿no? Y bueno, y los senadores designados también se sacaron. Los Horcruxes de la Constitución. Así es, pero es importante tener presente que es la suma de esas cosas las que genera un resultado que impide que el pueblo, impide que tenga significado votar, básicamente eso. Ya como para ir cerrando, para no quitarte más tiempo, ha sido demasiado interesante esta conversación, va a ser es muy informativa además, muy aclaratoria en muchos aspectos. Queríamos pedirte que ya como para que dieras tus palabras de cierre, en verdad, ya más que plantear un tema, como tal vez pensando en las posibilidades de desborde de este proceso. ¿Cómo lo veis tú? ¿Con qué mensaje nos dejarías? Chuta, yo estoy en eso también, pues, o sea, como yo creo que toda la gente que quiere que esto resulte, pues, yo participo en la Asamblea Territorial de Playa Ancha, y le mando saludos ahí a las compañeros, si es que hay alguno por ahí. Y bueno, ese es el desafío. Yo estoy convencido de que la potencia constituyente tiene su posibilidad de convertirse en poder constituyente en estos espacios. Esos son los espacios desde donde hay que articular la fuerza social que pueda ir estratégicamente avanzando en la construcción de estos dispositivos para controlar a esta gente que al final, porque va a ser muy difícil que sea un proceso nuestro, ¿no? Pero sí uno que tengamos grados de incidencia significativos, como los tuvimos, por ejemplo, cuando fue lo del 10%. Y quizás que no sea solamente la capacidad de movilización, la amenaza, sino que también sean otros elementos. Ojalá que tengamos nuestros propios constituyentes. Yo creo que los espacios, los movimientos sociales y los espacios territoriales cabildantes, por ponerlo así, o protoconstituyentes, tienen que hoy día ponerse de cabeza a pensar cómo se va a lograr la autorrepresentación. Yo creo que ese es el gran desafío. ¿Cómo logramos que nuestra gente esté ahí, codo a codo? Y eso va a significar unas negociaciones con esta gente, que es bien asqueroso. Yo lo veo siempre, ¿eh? Trabajo ahí en el Congreso, pero hay que ensuciarse y hay que hacerlo y eso, pues, ojalá que podamos. Yo tengo harta esperanza en que al final la gente en Chile es mucho más potente, bacán de lo que nos han querido hacer pensar todo este tiempo. Entonces yo creo que se puede. No creo que vayamos a tener la asamblea soberana, así, ¡guau!, la locura, la revolución. No creo que vaya a pasar eso, pero sí creo que podemos incidir en el proceso y dejar abierto. Ese es el objetivo estratégico, dejarlo abierto. Ese yo creo que es el mensaje final. De verdad, muchas gracias, Matías. Ha sido un programa que nos ha permitido ilustrar muy bien el proceso, lo que estamos viviendo, y que nos ha permitido nutrirnos a todos, no solamente al colectivo, sino a todos los que nos están escuchando y los que van a escucharlo más tarde, para comprender este proceso constituyente que se está desarrollando. Todo el plebiscito, las implicancias, todo lo que tiene. Entonces te agradecemos de verdad como colectivo. Sabemos que los auditores también agradecen esta participación y este momento. Y a quienes están todavía escuchándonos, les recuerdo que para conocer más de Arica Constituyente pueden escuchar y ver los programas anteriores en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Contamos ya con 14 programas con temas como salud, educación, seguridad social, patrimonio, disidencias sexuales, medio ambiente,
pueblos originarios y tribales afrodescendientes, entre muchos otros, que nos entregan también perspectivas de este proceso constituyente en Chile y principalmente en nuestra región de Arica y Parinacota. Oye, muchísimas gracias por la invitación y bacán que tengan este espacio, además con tantas organizaciones detrás. Bueno, ahí está el futuro. Así que un abrazo a la distancia y saludos a todas y todos los que están ahí participando y harto Nehuen, como dicen los peñes allá en el sur. Gracias, Y Matías. queremos reiterar también una invitación que hemos hecho previamente en otros programas y también en live anterior, la invitación a artistas de todas las disciplinas que quieran dedicar algo de su trabajo, contribuir con su trabajo al proceso constituyente, para que compartan su obra musical, visual, del tipo que sea, con nuestro colectivo y que nosotros lo ponemos a disposición como plataforma. La idea es nosotros queremos poner nuestra plataforma a disposición como para hacer medio de difusión de todos los trabajos artísticos que reflexionen y que se posicionen frente al proceso del plebiscito del 25 de octubre. Así que reiteramos también el llamado a los y las artistas. Y por supuesto reiterar los agradecimientos, Matías. Eso, muchas gracias a todas, todos y todes quienes nos escucharon en este live. Gracias a Eduardo Cortés también de Chaya TV, nuestro director, por apoyarnos en esta transmisión especial y al colectivo asociado Chaya TV nuevamente. Buenas noches y nos vemos en un próximo programa de Arica Constituyente. Chao, gracias. Tengo un valle que está verde y quiere vivir, tierra fértil y morena, no quiero verte sufrir, tierra fértil y morena, no quiero verte sufrir, el sol